El podcast de cine con Rita Lozano y Juan Pablo Cortés. Hoy, el decálogo de Kieślowski. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Estamos aquí con Juan Pablo Cortés, cineasta mexicano, y estamos en el podcast de cine. Hoy vamos a hablar del decálogo de Kieślowski. Bienvenido, Juan Pablo. Hola, muchas gracias por la invitación. No, pues al contrario, gracias por venir, que aparte muy emocionados porque vas a empezar tu curso sobre el decálogo de Kieślowski, ¿verdad? Así es, este próximo viernes 20 de septiembre a las 4 de la tarde damos inicio a un taller de 6 sesiones sobre la obra El Decálogo de Krzysztof Kieślowski, que es sobre todo conocido por la trilogía de los colores, rojo, blanco y azul, pero que de forma pues injusta se ha omitido para los cinéfilos el conocimiento sobre esta serie de televisión que se transmitió en Polonia en 1988 y que tuvo tanto éxito que después fue transmitida a nivel mundial. Aquí en México llegó hacia mediados de los años 90 una serie de 10 capítulos, cada uno de ellos titulado de acuerdo a uno de los 10 mandamientos de la ley judio-cristiana. No, pues qué mejor que conocer ahora sí que de la mano de los expertos acerca de todo este tema. Y cuéntanos. Ahora, yo no sé mucho de esto, es decir, me encanta el cine, lo sabes, pero de Krzysztof Kieślowski la verdad es que no sé mucho, salvo esto de las películas que mencionas, pero cuéntanos, ¿quién es? Bueno, cabe mencionar que Kieślowski forma parte de una generación de cineastas polacos que se formaron posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Entonces tienen toda esta circunstancia histórica y cultural que los convierte en cineastas per se, que buscan una lectura muy profunda y muy humana con sus historias. Entonces esto distingue mucho a los cineastas polacos de otras generaciones de cineastas porque estos nacieron en medio de la guerra y vieron su país construirse dentro de un régimen comunista que intentaba justo despersonalizar la identidad del polaco. Y el pueblo polaco es un pueblo con una fuerte identidad y entonces a través del cine encontró esta generación de cineastas una forma de reafirmar tanto su identidad como su humanidad. Entonces Kieślowski es un cineasta que nace en 1941 y que desarrolla su carrera hacia mediados de los años 70. Él estudia cine en la Escuela de Cine de Lodz, que es una de las escuelas de cine más importantes, más antiguas del mundo. Y entonces él inicia trabajando en documentales y tiene una carrera muy discreta hasta que llega la oportunidad en que le encomiendan filmar unos juicios públicos que se hacen en Polonia y esto lo toca profundamente y en uno de esos juicios conoce a un abogado que es Krzysztof Piesiewicz y con él se asocia para escribir la serie de los decálogos y la proponen a la televisión polaca. La televisión polaca le da luz verde en medio de una fuerte medida de censura porque el Estado polaco pues era un Estado más que laico, ateo. Y entonces de primera instancia la idea de proponer una serie de televisión basada en los 10 mandamientos podía sonar algo como bastante descabellado y sin embargo no lo fue porque el tratamiento que se proponía dar no era ni religioso ni político, sino más bien contar historias de vida a partir no de ver si es bueno o es malo vivir de acuerdo a los mandamientos de la ley judeocristiana, sino más bien cada uno de nosotros como individuos, cómo nos comportamos ante ideas que no caducan, como por ejemplo la pena de muerte, el aborto,
la fidelidad, el robo, etcétera, que son, vaya, asuntos humanos, asuntos universales, circunstancias en las que nos podemos ver inmiscuidos y que rara vez nos preguntamos, bueno, ¿y qué pienso yo de esto? ¿Qué pienso yo del otro? Entonces, cada una de las historias que nos cuenta el Decálogo hace un planteamiento que más que buscar una respuesta, busca nuevas preguntas. Y en ese sentido, Kieślowski no está buscando pontificar, no está buscando decirnos qué está bien o qué está mal, sino simple y sencillamente exponernos los hechos. Y eso para él era muy importante en la Polonia en la que estaba viviendo, porque era la Polonia comunista y todavía no sabían lo que vendría unos cuantos, no digo años, sino unos cuantos meses después, como la caída del muro de Berlín y el fin del bloque comunista. Eh, que él sentía la necesidad de que los polacos, de que los polacos se preguntaran acerca de, bueno, eh, ¿qué nos rige? ¿Cuáles son los valores o los parámetros bajo los cuales nosotros valoramos cómo somos y cómo nos comportamos ante los demás? Para él era importante contar estas historias, pero porque yo quiero recuperar el decálogo y traerlo al presente, porque yo me he dado cuenta de que hoy en día vivimos en una circunstancia muy semejante a cómo se vivía esa Polonia soviética. Y no hablo nada más de México, hablo del mundo. Vivimos en un mundo en donde tratamos de evitar el preguntarnos cosas sobre, bueno, ¿cuál es el punto de vista que tú tienes ante, por ejemplo, la pena de muerte, Ujú. ante el robo, Claro, evitan ¿no? la polémica, pero justamente esto es lo que le da la temporalidad a este tipo de películas porque abordan temas tan humanos y sobre todo, bueno, ellos en el caso de la posguerra, sobre todo Polonia, un país tan castigado por la Alemania nazi, que fue como de los que les fue como súper mal. Y entonces ellos que ya de por sí venían con toda esta represión que tenían, ¿no? Con parte del comunismo, en donde toda la religión fue pues igual, por decirlo así, aplastada, en donde había toda esta cuestión de rebeldía de las generaciones, incluso de los adolescentes que se reunían junto con los grupos, ¿no? Para poder justamente tener una libertad de ideología, a escondidas. Entonces es como toda una gestación y toda esta situación tan difícil, hace que justamente las personas vuelvan a ver su humanidad, que es algo que estamos viviendo hoy en día, en donde no hay, bueno, digamos, en ciertos países sí los hay, pero en otros no hay una guerra declarada, pero hay situaciones fortísimas que finalmente en cuanto a la inseguridad, a la delincuencia, a lo que se vive en el día a día, y sí como no, países a los que vemos en los cuales hay atropellos como en Siria, como en África, o sea, en distintos países de África. Y entonces, y con esta impotencia, ¿no? O sea, con esta impotencia que vemos como cosas que suceden en distintos lugares y finalmente todos somos lo mismo, todos somos, por así decirlo, pues una misma raza, una misma humanidad y aquella cosa que nos hermana, más allá de la religión, de las ideas, de dónde hayas nacido, del paisaje que hayas visto, es esta humanidad, esta cosa que nos define per se como seres humanos. Y cuando hay películas como estas que se centran en la humanidad, no pierden vigencia. Las puedes ver Exactamente. como si las hubieran grabado ayer. Exactamente, exactamente. Mi punto es que estas historias que vamos a ver son historias que nos van a sonar muy cercanas, que nos van a sonar muy frescas, para bien o para mal, y que vamos a poder traspolar a nuestra circunstancia histórico-cultural actual, para bien o para mal. Pero yo siento que es sobre todo para bien, porque estamos en una situación en donde una buena parte del cine que vemos es un cine evasivo, que necesitamos un poquito de reconocimiento, no digo confrontación, sino reconocimiento con esas cosas
con esas situaciones de vida que nos preocupan, ¿no? O sea, Kieślowski nos regaló una joya que es en el fondo un espejo donde hace falta mirarnos a nosotros mismos, reconocernos para sentir este abrazo cálido que son sus historias. Para las personas que conocen las películas de Kieślowski, como La doble vida de Verónica o como esta trilogía de los colores, se van a recordar que este es un cineasta, un contador de historias, que puede sumergirnos en los dilemas existenciales más tremendos y no dejarnos ahí, sino llevarnos a un punto esperanzador, o con un sentido obviamente de esperanza, no a lo Hollywood, ¿no? No a lo happy ending y olvidémonos de todo y la vida al final se acomoda, no, sino que este cineasta nos provee también de una ventana, no digo una salida, sino una ventana que nos permite mirar la claridad de las cosas. Entonces, no son historias que nos lleven hacia un asunto deprimente, que nos tiren para abajo, es todo lo contrario, pero son historias esenciales, porque Kieślowski las contó en su momento, de repente por alguna razón que yo no entiendo, las generaciones nuevas, dejando de estar en contacto con esta maravillosa serie de televisión, y hoy en día que vivimos un periodo dorado con las series de televisión, creo que es importante darnos cuenta de cuáles fueron las obras precursoras pues de ese formato, ¿no? Y bueno, este taller que quiero compartir es un taller de 6 sesiones en el que en cada sesión vamos a estar debatiendo sobre un decálogo visto cada quien aparte, y vamos a ver un nuevo decálogo. Y de estos 10 decálogos, cabe comentar que 2 de ellos se editaron en versiones de largometraje que pudieron también distribuirse por todo el mundo. De hecho, yo conocí la serie del Decálogo en 1989 porque uno de esos decálogos en su versión de largometraje, titulado Breve película sobre el amor, se exhibió en una muestra internacional de cine en la Cineteca Nacional, y entonces yo pude ver esa película y a partir de ahí quedé completamente enganchado con Kieślowski y con su cine. Sentí que él tenía la capacidad para mirarse y mirarnos y hacer que nosotros nos miremos como ningún otro cineasta que yo haya conocido jamás. Que es algo como que, digamos, lo que ha trascendido así también es que Kieślowski se le asocia mucho con la libertad, con el libre albedrío, y no puede haber más humano, vaya, que hacia dónde nos lleva la vida por las decisiones que tomamos. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Exactamente. Uno de los debates temáticos en la obra de Kieślowski tiene que ver con el azar y con el destino. ¿Qué tanto obra el azar y qué tanto obra el destino en nuestras vidas? Es muy lindo ver que en todas las películas de este director ocurren eventos, ocurren incidentes, o más bien diría yo accidentes, que acaban enviando la suerte de los personajes hacia un punto en el que ellos no entienden cómo es que llegaron ahí. Le preguntaban a Kieślowski, ¿qué opera más en la vida de un ser humano? ¿El destino o el azar? Y él contestaba, no lo sé, pero sí soy consciente, y yo quiero hacer notar a un espectador a través de mis películas de cómo se interrelacionan ambas fuerzas, y cómo, a pesar de que en la vida de cada uno de nosotros podamos decir es que tengo mala suerte, es que la suerte no me favorece, o es que parece que estoy señalado para que las cosas me pasen de esta manera, que algo que nunca deja de perder el ser humano es la capacidad para decidir. Kieślowski dice, entre el azar y el destino está el libre albedrío. Está esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de tomar decisiones, equivocadas o no, a ciegas o con claridad, pero
son finalmente decisiones. ¿Y qué te hace y qué te da una decisión? Dos cosas: responsabilidad sobre las consecuencias de esa decisión, y por otro lado, sean consecuencias positivas o negativas, es un manifiesto de libertad. El ser humano es libre. Y es libre en el momento en el que decide, a pesar de estar frente a fuerzas que pueden parecer contradictorias, como el azar y el destino. Lo hermoso es que a través de la conciencia de que existe el libre albedrío, de que tú puedes tomar una decisión, es que reconoces que eres un ser humano libre y que finalmente el destino y el azar conviven, coexisten, se vinculan, se relacionan. Y entonces para Kieślowski, finalmente lo esperanzador al final de cuentas en sus historias es que sus personajes, más que terminar felices, terminar conquistando el amor, el reconocimiento de los demás, el éxito económico, social, Kieślowski nos deja al final a sus personajes en una circunstancia de reconocimiento de sí mismos. He llegado a este punto en la vida porque este ha sido el camino que yo he tomado y estas son las decisiones que yo he tomado. Muy bien. Entonces, mientras siga vivo, puedo seguir tomando decisiones. Ahí radica el sentido de libertad en el cine de Kieślowski. Qué genial. Y digamos, ¿dónde lo podemos ubicar a él en la historia del cine? Sí, digo, finalmente hay muchos cineastas que han sido brillantes, que son geniales. No los podemos comparar así de este más, este que el otro, porque cada quien tiene su estilo, ¿no? Ya hablaremos aquí de Hitchcock, de Bresson, de muchos otros, pero que han sido geniales, brillantes. Pero digamos, si tú pudieras darle una característica que lo ubique, un lugar para quienes no conocemos todavía de su obra y de su vida, ¿qué representa? ¿Dónde lo ubicamos en la historia del cine? ¿Qué lugar ocupa? Kieślowski ocupa un lugar importantísimo en la historia del cine y además es un muy buen lugar como autor de la segunda mitad del siglo XX para acá. Más bien del tercer cuarto del siglo para acá. Porque pues fue un cineasta que murió además joven. Él murió a los 55 años. Entonces él forma parte como de una, digamos que generación de final de siglo de cineastas europeos con una voz y una presencia muy fuerte y que influyó muchísimo tanto a sus contemporáneos como a cineastas posteriores. Por ejemplo, él es contemporáneo de un Pedro Almodóvar, él es contemporáneo de un Wong Kar-wai, y tanto Pedro Almodóvar como Wong Kar-wai, que son cineastas con una fuerte presencia y con un fuerte discurso y un sello estilístico, reconocen la influencia de Krzysztof Kieślowski, ¿no? Y eso, por ejemplo, es raro que un cineasta de una generación reconozca a su contemporáneo. No podría ponerlo en una división de los cineastas clásicos de la historia porque no tiene nada que ver con ello. Y más que un asunto de dónde lo pongo, cómo lo clasifico, lo más importante es que finalmente es un cineasta que todavía tiene mucho que decir, pero que como es un cineasta que nos presenta una forma hermosa, exuberante a nivel visual, pues mucha gente lo reconoce, lo admira, lo imita o lo emula a partir de la forma, a partir del formalismo. Las películas de Kieślowski son hermosamente visuales y han influido tanto al cine como al medio de la publicidad. Hay momentos de sus películas que parecen comerciales de Chanel. Y entonces ahí hay una cosa que yo he notado entre las personas que admiran el cine de Kieślowski, que lo que más se les queda es la forma. Y Kieślowski es todo menos un cineasta vacío.
Y yo recuerdo que cuando entré en contacto justo con la trilogía de los colores, me quedé con un sabor de boca contradictorio porque decía, es que esto es todo, esta forma maravillosa, este look visual tan especial, la belleza de todo lo que te está rodeando, parece que me está queriendo vender algo, parece que esto es todo, que esto es una hermosa envoltura. Y ese es un gran error. Yo caí en ese error durante un buen tiempo. Y yo dije, ¿qué pasa con Kieślowski? Se ha banalizado después de esa maravilla de sobriedad que es esta serie de televisión. Pero es la estética de la vida que todo lo invade, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Pero cuando uno es un cineasta en ciernes, cuando uno es un cinéfilo que quiere hacer películas, que fue mi caso allá por los años 90, eh, pues sí, tuve un sentimiento encontrado porque dije, esto es demasiado bello que sospechoso. Tuve que vivir, tuve que crecer, tuve que dejar que la vida y las experiencias de vida me invadieran, como para un buen día regresar a esas películas y darme cuenta de lo que realmente me querían decir, de la profundidad que tenían. Y entonces, bueno, parte de que yo quiera invitarlos y compartirles este taller es precisamente exponerles cómo un cineasta como Kieślowski es mucho más profundo de lo que parece, y cómo las razones por las que se le suele admirar o emular no son las mejores razones que puede uno encontrar. De acuerdo que si tú ves su cine y dices, wow, yo quiero hacer una película con el look tan hermoso que tienen sus películas, por supuesto, está muy bien. Pero ese look está sustentado en algo espiritual. Y aquí entramos con una palabrita que se vuelve incómoda y sospechosa, no espiritual. No tiene nada que ver con lo religioso. Kieślowski no era religioso, ¿no? Pero reconocía su circunstancia cultural. Simple y sencillamente, de lo que él nos estaba hablando era de la falta de espiritualidad en la vida de los seres humanos. Y ese sí que es un gran tema, y eso no va a pasar de moda. Porque finalmente, pues vivimos en un tiempo de incertidumbre en México, en el mundo, no sabemos hacia dónde van las cosas, tenemos generaciones de gente muy joven que no está reconociendo el gran momento por el que están pasando, porque están ahogados en un mar de dudas, y lo que necesitan es poner en perspectiva el momento de vida en el que están y el horizonte. Y entonces, de lo que nos está hablando Kieślowski, porque el espectro de edad y de circunstancia vital de los personajes que pueblan las historias del Decálogo es amplísimo. Tenemos desde niños hasta ancianos, pero llama mucho la atención la importancia que tienen los personajes jóvenes en el cine de Kieślowski, y cómo el mensaje, para no decirlo con metáforas, el mensaje es: no estás solo. Y ese es un mensaje que necesitamos escuchar hoy. No estás solo. Las cosas que tú haces, tus acciones, tienen repercusión en gente que tú ni siquiera conoces. Y hay gente que no conoces que está accionando con consecuencias que tú vas a sentir. Porque los seres humanos estamos vinculados de una forma espiritual. No es que nos hermanen nuestras creencias similares, nos hermana el ser humano y nuestra fragilidad, pero tenemos que reconocerlo. Entonces los personajes de Kieślowski, como comentaba hace poco, descubren su libertad a partir de reconocer su vulnerabilidad y que están resonando en otras personas. En pocas palabras, que no están solos. Qué interesante. Y digamos que el director de cine finalmente, aunque digamos, a veces él no escribe el guión, a veces, etcétera, siempre tiene que ver como en todo, deja su sello en todo, ¿no? Entonces estamos hablando de una temática profunda, de un trasfondo de libertad, de esta estética maravillosa que digo, como que dice, solamente por la curiosidad de ver cómo es, valdrá la pena que
que las personas busquen la oportunidad de ver sus películas. De ser posible, vamos a poner una en el canal de YouTube, que va a quedar por una semana nada más para quien guste verla y conocer el trabajo de Kieslowski. Y pero en cuanto a producción, porque también ahí siempre hay un sello de parte del director, ¿qué nos puedes decir así como algo, digamos, breve sobre eso? Bueno, también es muy de llamar la atención el ver los decálogos porque sí, fue una serie producida para la televisión, pero en formato cinematográfico y con un esquema de producción eh, prácticamente independiente. Son historias que ocurren en un conjunto habitacional de estos que hay, que solo se encuentran en Polonia, de unidades habitacionales, de edificios idénticos, pintados todos del mismo color, con la misma, con el mismo concepto arquitectónico, enormes colmenas humanas en donde uno se pierde, que se convirtieron en el personaje principal de todas estas historias, no nada más en el lugar en donde ocurren, sino en un espacio con vida, porque era la forma en la que Kieslowski reaccionaba a este intento soviético de despersonalizar al polaco a través de una arquitectura sin distinción. Entonces, imagínate, son historias de departamentos, son historias con un equipo de producción limitadísimo, con 4 o 3 actores por historia. Entonces, ¿esto nos suena a cine indie? Pues sí, es cine indie. O sea, también son un modelo de cómo se puede producir una historia con mínimos medios, pero entendiendo cuáles son los medios que hay que potenciar. Y el más importante, pues, es la historia. Y entonces, bueno, pues sin pretenderlo abiertamente, también se convierte esto en una clase de producción. Claro, y sí, bueno, y eso que acabas de mencionar es muy importante porque puede haber, con una buena historia, puede haber una mala película, una buena película, pero sin una buena historia no puede haber una buena película, ¿no? No. Eso es algo que es muy, muy cierto. Y digamos, porque películas indie hay en todo el mundo, es una necesidad actual, pero si pudiéramos hacer un puente, una conexión entre el cine de Kieslowski y el cine mexicano actual, algo que nos conectara, que nos uniera, que nos dijera cómo sirve esto, porque habría que conocer como un poco más con el cine mexicano actual, cómo podríamos hacer este puente, en qué nos une. Bueno, culturalmente el pueblo polaco y el pueblo mexicano tenemos muchos vínculos. El primero de ellos, bueno, pues es la religión. Somos pueblos eminentemente católicos, aunque vaya, no tiene uno que creer o practicar una religión para reconocer que la religión ha incidido culturalmente en nosotros, ¿no? Nosotros tenemos una marca de identidad poderosísima, que es la Virgen de Guadalupe. Puedes Puedes no creer, puedes decir es un mito, es una leyenda, lo que sea, pero eso no quita que sea un elemento cultural poderosísimo que amalgama al mexicano. Punto. De la misma manera, los polacos tienen a la Virgen de Czestochowa, que es un elemento de identidad enorme. Entonces, bueno, de entrada somos dos pueblos eminentemente católicos. Somos dos pueblos que finalmente hemos vivido invasiones, hemos vivido saqueos, anexiones. Polonia desapareció del mapa durante casi 100 años. Entonces ellos tienen una historia bastante convulsa y sin embargo es un pueblo que ha reconocido su poder espiritual, su poder de reconciliación consigo mismos, ¿no? Y entonces yo siento que en México tenemos algo así, no por nada ante las tragedias, el pueblo mexicano se levanta, se une, se pone de acuerdo y trabaja. No es muy bueno que esperemos una tragedia para ponernos de acuerdo los mexicanos, pero la historia del pueblo polaco es muy parecida. Así Entonces es. hay un ir y venir de reconocimiento entre la historia de Polonia y la historia
y la historia de México a nivel idiosincrático. Entonces, yo creo que por ahí, por principio de cuentas, empezamos a sentir una cercanía y una vinculación con estos personajes que protagonizan la serie. Y luego también está esta circunstancia de que pues en México estamos viviendo un proceso de gentrificación, concretamente en la Ciudad de México, en donde muchas unidades habitacionales están desapareciendo y desaparecen rápidamente porque desde unos años para acá, pues en esos lugares la población ha envejecido. Entonces, bueno, ese es un tema al que nosotros no le damos cara, no contamos ese tipo de historias, no contamos historias por ejemplo, este señor que está envolviendo mercancía en una de estas tiendas, en estos supermercados que pertenecen a la tercera edad y que, bueno, pues supongo que tendrán una pensión, pero están completando su gasto y además, bueno, pues están, vaya, teniendo una actividad lucrativa, que eso siempre es muy bueno. Pero ¿quién cuenta las historias de estas personas? ¿A quién le interesa seguirlo y verlo en un día a día y saber cuáles son sus necesidades, cuáles son las cosas que le importan? O sea, en México nos hemos decantado por la juventud. Los cineastas estamos contando historias de jóvenes y aún si tenemos a un personaje adulto, se comporta como un adolescente en el sentido de que no, sus acciones no coinciden con la vida, claro, con la vida que lleva, con la edad que tiene. Entonces, también es un poco decirnos, no miren lo que hizo este polaco, sino miren cuáles son las historias que podemos contar y que hablan de algo que nos es cercano. Claro, que eso es cuando uno ve una película y se voltea uno a ver a uno mismo, dice uno chispas, ¿no? Esta película tiene alma, ¿no? O sea, esta película tiene esencia y resuena por ahí en algún lugar, ¿no? Exactamente. El Decálogo podrían ser películas mexicanas y no lo son. Y me parece que estamos perdiendo la oportunidad, o es una oportunidad histórica de mirarnos a nosotros mismos, porque estamos mirando la pared, estamos mirando no sé qué cosa. Entonces, para mí, que un estudiante de cine o un interesado en dedicarse al cine se acerque a conocer este universo que comprenden 10 historias, pues también es una forma de mostrar cómo en pequeñas situaciones, como con personajes que no notamos en la vida cotidiana, encontramos los verdaderos milagros. Una de las investigadoras más reconocidas en la obra de Kieślowski, Annette Insdorf, menciona algo. Kieślowski es un cineasta capaz de hablarnos de lo metafísico a través de lo físico. Que es interesantísimo, porque finalmente, digo, independientemente de religiones, lo que sea, nosotros tenemos un plano mental como seres humanos, un plano espiritual y un plano físico en el que nos desenvolvemos, nos guste o no, ¿no? Así es. Entonces el hecho de poder conjuntar pues todo esto, es decir, el mental a través del libre albedrío, el espiritual con todas estas cosas que nos hermanan, y el físico, no solo a través de la estética, digo, y esto es lo que yo me estoy imaginando a través de tus palabras, porque no he visto cine de él todavía, pero entonces me parece una propuesta, pues aparte de ser interesante, es como todo un reto, ¿no? Para un cineasta y pues bueno, debió ser alguien como, o sea, muy talentoso para poder conjuntarlo. Pues ahora, grandes rasgos, esto es como las características generales, pero dinos nuevamente cuándo empieza el curso, cuál es el horario, dónde va a ser y tienen página de Facebook. Y de todos modos, haré una nota al respecto en mi blog y vamos a poner una película por una semana para que la gente pueda tener una probadita de este cine. Me parece perfecto. El curso arranca este viernes 20 de septiembre a las 4 de la tarde en Galás Studio. Les vamos a proporcionar la dirección y el correo electrónico donde ustedes pueden pedir más informes.
Y van a ser 6 sesiones todos los viernes en donde vamos a ver toda la serie de televisión más 2 películas que son las versiones de largometraje de los capítulos No amarás y No matarás. Y bueno, pues además a mí mi intención con este taller es que no sea un taller que nada más se quede en el aula, en las sesiones, sino que vamos a tratar de buscar una forma de interactuar y de generar una reflexión sobre los temas que trata cada capítulo del Decálogo, llevando cada uno de nosotros un diario personal donde vamos a escribir cuál ha sido nuestra impresión y nuestra reflexión sobre cada una de las historias que hemos estado viendo. Estos diarios no los vamos a compartir, estos diarios los vamos a tener cada uno para uso privado, pero que para mí va a ser una forma de vincularnos un poquito más con estas historias, con lo que nos están diciendo a nivel personal. Me parece que también es un taller con interés cinéfilo porque, insisto, que de un cineasta tan reconocido y además que ha influido tanto en la historia del cine contemporáneo como Kieślowski, que no se conozca esta obra que es capital. Me parece que el taller cumple como con este hueco de conocimiento que hace falta llenar, y que puede ser muy interesante para todo público. Pues ahí lo tienen, el taller empieza este próximo viernes, 20 de septiembre, y muchísimas gracias, Juan Pablo Cortés, por acompañarnos. Yo soy Rita Lozano y este fue el podcast de cine. Mil gracias, Rita, y les envío un saludo. Gracias, saludos a todos.